los síntomas más preocupantes de las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados al presupuesto de egresos para 2020 fueron los recortes a la Suprema Corte de Justicia, la Judicatura Federal y los organismos autónomos. Entre ellos, destaca el recorte de 1.075 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, equivalente al 8.6% de lo que el instituto había solicitado para llevar a cabo sus funciones. Se trata de una medida injustificable que afectará de manera importante la operación del órgano electoral en un año en que empiezan los preparativos para las elecciones de medio término. Contar con recursos suficientes es una condición necesaria para garantizar esa independencia. Es por eso que nuestro régimen jurídico da a los órganos autónomos la facultad de proponer sus propios presupuestos. La bancada mayoritaria en la Cámara de Diputados ha decidido ejercer su mayoría para presionar al INE por la vía presupuestal, en lo que solo puede extenderse como el primer embate para sofocar y eventualmente asfixiar la autonomía del instituto. La proporción más grande del presupuesto anual del instituto, cerca del 30%, se destina a la expedición de credenciales para votar y a la actualización del padrón electoral. El INE tiene proyectado expedir 16 millones de credenciales para votar el año próximo. En caso de que la reducción del 8% sobre el presupuesto total recayera sobre este rubro del presupuesto, el INE dejaría de expedir más de 4 millones de credenciales que dan identidad y permiten ejercer el derecho político de todos los mexicanos. ¿Cómo están? Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Revolución Democrática 2.0. El día de hoy, porque ustedes nos lo han pedido en sus comentarios, que por cierto muchísimas gracias, vamos a hablar sobre un tema muy controversial. El INE y las elecciones en 2021. ¿Desaparecerá la autonomía del INE? ¿Qué va a pasar con estas elecciones? Pues a lo largo del programa vamos a desarrollar este tema y para ello tenemos 3 ponentes extraordinarios a los que yo quiero que me ayuden a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida, por favor, al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Él es doctor en Derecho, investigador del CONACYT y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También fue consejero electoral en el IFE, exdiputado federal y exdiputado constituyente de la Ciudad de México. Es un prolífico escritor. Ha publicado usted, doctor, una gran cantidad de libros sobre democracia, partidos políticos, el sistema electoral mexicano, derecho constitucional, entre muchos otros temas que no sé, es muy difícil resumir, pero así a grandes rasgos es quien va a estar con nosotros el día de hoy. Le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Y me da mucho gusto compartir esta mesa con mis amigos Camerino, el maestro Camerino y el maestro Aljovín. Gracias, un placer saludarlo, bienvenido, y justamente vamos a darle también la bienvenida al maestro Jorge David Aljovín Navarro. Él es abogado, consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario, maestro en Derecho Electoral, analista político, catedrático de la Universidad Iberoamericana y autor del libro Vademecum en Derecho Electoral y fue aspirante usted, maestro, a consejero general del INE y nos platicaba por ahí que ya viene una segunda edición de su libro. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Un gusto saludarte, Gaby, y también agradecerle esta invitación, sobre todo porque voy a compartir la mesa con 2 grandes amigos, con el doctor Cárdenas y con el doctor Camerino. Gracias, maestro. Y justamente hablando del maestro Camerino, vamos a darle la bienvenida a Camerino Eleazar Márquez Madrid. Él es abogado y maestro en Filosofía e Historia de las Ideas, ex académico de la UAS, ex dirigente del Centro de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales Ernesto Che Guevara AC, fundador del PRD, así como ex diputado federal, ex secretario de la organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y actualmente funge como representante del Partido de la Revolución Democrática ante el INE. Maestro Camerino, me da un gusto saludarle y darle la bienvenida a Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo está? Muchas gracias, pues un saludo y un gusto poder estar en este programa compartiendo con 2 grandes amigos, con el doctor Jaime Cárdenas y desde luego con Jorge David. También me parece que en un momento histórico en donde nos toca ver la realidad del proceso 2021 por las vías y diferentes matices que tenemos como visiones ideológicas.
Así es, maestro. Pues a mí me da muchísimo gusto poder compartir este programa con ustedes tres, aprender de ello, aprender el día de hoy, así como estoy muy segura que también aprenderán y aprovecharán al máximo las personas que nos están viendo el día de hoy. Si les parece bien, vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Como hemos escuchado en las noticias, en la tele, en las redes sociales, bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, ¿verdad?, que se va a convertir en una especie de guardián de las elecciones del próximo año, pues para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Pero yo quisiera preguntarles, ¿puede realmente el Ejecutivo Federal intervenir en las elecciones, así sea únicamente como guardián o vigilante? ¿Esta decisión de Obrador vulnera la autonomía del INE? Yo quiero escuchar, por favor, qué opinan al respecto. Si les parece bien, podemos comenzar con el maestro Aljovín. Adelante, maestro. Mira, Gaby, creo que es un tema controversial, sobre todo porque nuestro sistema electoral, no me dejarán mentir, ha crecido y se ha cimentado sobre la desconfianza. Ya en 1990, Jorge Carpizo, que en paz descanse, hablaba de la famosa feria de las desconfianzas. Creo que la democracia nos ha costado cimentarla en nuestro país. Es el sistema... es un sistema imperfecto, pero es la única vía que tenemos. Efectivamente, habrá que poner en contexto a la ciudadanía. Tenemos cifras que son escalofriantes. Cuando preguntamos cuántas personas creen en sus políticos en el país, efectivamente solamente un 53% cree poco y nada en los políticos, solamente un 11.8% cree algo en los políticos y solamente el 1.9% está realmente contenta con su clase política. Esto si revisamos la encuesta de cultura constitucional. Efectivamente nos encontramos ante esta feria de las desconfianzas, pero habrá que también señalar que el principio de división de poderes nos obliga a ser vigilantes, pero no a vulnerar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Me parece que el presidente de la República, al igual que cualquier otro ciudadano, puede ser vigilante de las elecciones, pero esto no implica que un poder intente someter a otro, y creo que con estos matices podríamos ir contextualizando y no tomar tan literal esta frase del presidente de la República. Pero si fuera en otro sentido, de minar la autonomía de los consejeros electorales, me parece que con eso no podríamos transitar y efectivamente sería un grave paso autoritario donde una institución que tanto nos ha costado y que ha permitido la alternancia de al menos en el último tiempo de 3 fuerzas políticas sería un grave error y un retroceso para el país. Le agradezco mucho, maestro Aljovín. Maestro Camerino, por favor, denos su opinión. ¿Qué va a pasar? ¿Realmente puede el Ejecutivo hacer esa función de vigilante o guardián? Bueno, primero hay que contextualizar que las tareas del Ejecutivo Federal son totalmente ajenas al proceso electoral. Más bien como autoridades responsables del manejo administrativo y de la ejecución de programas sociales y proyectos que tiene que ver con el desarrollo social y humano de las personas, debe garantizar la plena autonomía del árbitro electoral. Para eso el INE no necesita de un guardián, justamente porque el INE lo constituye la gran ciudadanía que concurre a coadyuvar y a colaborar desde el proceso de insaculación hasta el proceso de capacitación para ser funcionarios de mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral. Pero también hay un antecedente histórico que data ya de 3 décadas de la lucha por tener órganos electorales autónomos, representados y organizados por ciudadanos independientes al gobierno y a los partidos políticos. A mí me parece que será trascendente que este gobierno honre su palabra y no intervenga en ningún proceso electoral, y menos en este que es tan importante para consolidar la vida democrática de México. Así es, maestro. Doctor Jaime, el presidente López Obrador ha cuestionado realmente de una manera dura el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Él afirma que pues nunca se garantizó por parte de este instituto elecciones realmente limpias, libres, a excepción, por supuesto, de las pasadas elecciones en las que pues fue imposible hacer un fraude. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Jaime, ¿cómo impacta esto a la democracia? ¿Cómo impacta que se desprestigie al árbitro electoral
electoral y dudar de su imparcialidad política? Yo creo que el presidente habla desde su experiencia, sobre todo de los procesos electorales de 2006 y 2012, que fueron procesos electorales, como todos recordamos, en donde existieron pues, graves irregularidades, desvío de recursos públicos para fines electorales. Algunos de nosotros sostenemos que en ambos procesos, 2006 y 2012, se vulneró la equidad electoral, no solamente por la intervención de empresarios, sino del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, desviando recursos a favor de algún partido o de algún candidato. Entonces, él habla desde esa experiencia que tiene en los procesos, así lo veo yo, y por eso hace estos cuestionamientos repetidos a los órganos electorales. Él, por ejemplo, nunca ha estado de acuerdo. Yo tengo en mente, cuando fui consejero electoral, él nunca fue conforme, nunca manifestó beneplácito por los altos sueldos que teníamos los consejeros electorales. Él siempre manifestó inconformidad con el enorme gasto administrativo del entonces IFE, ahora INE. Entonces, son temas que han sido recurrentes en él desde hace al menos 20 años. Entonces, hay que entender ese contexto, su experiencia en los procesos 2006-2012 y desde luego la crítica que siempre ha hecho a la autoridad electoral por los cuantiosos recursos que maneja y que no siempre esos recursos, la autoridad electoral sobre esos recursos rinde suficientes cuentas. Desde luego coincido con el maestro Camerino y con Jorge, el maestro Jorge Aljovín, en el sentido de que el presidente no debe intervenir en la autonomía del órgano electoral, no sería deseable. Si ese ser guardián o el hecho de ser guardián del proceso electoral 2020 va a implicar interferir en la autonomía del órgano electoral, eso sería indebido, sería reprochable, pero si no interviene en la autonomía del órgano electoral y solamente, por ejemplo, vigila que en el gobierno federal no se desvíen recursos públicos para fines electorales, ya sea para favorecer a su partido u otros partidos, pues estaría cumpliendo una obligación legal, ¿no? Que los recursos públicos se utilicen para el fin que fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Entonces, cuando dice voy a ser guardián del proceso electoral, bueno, yo entiendo que él va a cuidar que no se desvíen los recursos públicos federales al proceso electoral, y si lo hace, pues estaría cumpliendo solamente con un mandato. Si ser guardián del proceso electoral implica interferir en la autonomía, pues coincido con mis colegas Camerino y Aljovín en el sentido de que sería indebido ese proceder. Les agradezco a los tres. Hay muchos temas todavía por tratar, entre muchas cosas que se han señalado por parte del presidente Andrés Manuel, pues también existe esa idea de que el aparato del INE es un aparato de organización más caro del mundo, pero ¿qué les parece si ustedes me dan sus opiniones al respecto de estas expresiones cuando regresemos del corte? De esto y más vamos a seguir platicando con nuestros invitados del día de hoy aquí en Revolución Democrática 2.0. Por favor, compartan el programa, coméntenlo, regálenlos un like, por favor, y recuerden que todas sus sugerencias y comentarios son verdaderamente bienvenidos para el Partido de la Revolución Democrática y para Revolución Democrática 2.0. Yo soy Gaby Juárez, ahorita regresamos. Sin duda, el país necesita realmente tener una democracia sólida. Hoy por hoy, como bien dices, el presidente quiere intervenir cuando no está dentro de sus facultades. El presidente no puede ser juez y parte, ni siquiera puede jugar como árbitro electoral. Si quisiera hacer eso, intentara realizar esa acción, estaría atentando justamente contra la autonomía, contra la democracia del país, y sería un gran retroceso en materia electoral, en materia democrático. Entonces, sin duda, pues el presidente no puede estar haciendo ni pensando en siquiera jugar ese papel. Bueno, considero que son varias cosas. En primer lugar,
la ley electoral no permite la intervención de ningún órgano de gobierno dentro de cualquier elección, es decir, local o federal. Es muy claro, son muy claros los fundamentos, donde se precisa que ningún ejecutivo o ningún congreso local o ningún presidente municipal puede intervenir dentro de las elecciones. Ahora, con esta cuestión que se habla sobre la vigilancia o ser parte vigilante de un proceso electoral, yo creo que es más como una cuestión simbólica, es como, tiene que ver más con la cuestión política y por el momento político que se vive pues, en el país, ¿no? Cuando el presidente, me imagino que dice eso, es un poco porque también vislumbra que, como siempre se ha sabido y desde hace mucho tiempo, también los partidos políticos de alguna manera también violentan las leyes, no acatan como los fundamentos y siempre tuercen la ley a conveniencia, y esto quiere decir que también es en todos los partidos, o sea, no nada más en la oposición, también el partido del presidente hace mucho eso, porque es un sistema electoral que han construido ellos ya desde hace mucho tiempo, pero siempre con el beneficio de que no pierdan sus intereses dentro de la representación que es en los congresos locales, en los poderes ejecutivos locales y federal. ¿Cómo están? ¿Ya nos compartieron el programa? ¿Ya? ¿Tú ya lo compartiste? ¿Ya? ¿Aquí también? ¿Todos? Perfecto. ¿Ya? Muy bien. Pues los que nos están viendo también, de una vez, compartan el programa ahorita para que puedan disfrutarlo más personas y de verdad llegue a más y más y nos capacitemos y nos dé información, absorbamos todos estos elementos que nos están dando nuestros ponentes del día de hoy. De verdad, tienen que aprovechar este tipo de programas que el Partido de la Revolución Democrática hace posible para todos ustedes. Vamos a continuar, como bien les comentábamos en el segmento pasado, estamos hablando sobre el INE, qué va a pasar con las elecciones del año que viene, 2021. Bueno, pues vamos a continuar si les parece bien y si le parece bien a nuestros ponentes del día de hoy. Como ya les comentaba, maestro Camerino, en el segmento pasado, bueno, pues regresando a este tema. El INE es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo, como señala el presidente Andrés Manuel. Y si esta declaración, yo quisiera preguntarle, busca pues generar corriente de opinión para seguir recortando el presupuesto del INE, ¿aguantaría el INE otro recorte? Maestro Camerino, denos sus impresiones, por favor. Bueno, hay que reconocer que ante el perfil del nuevo gobierno que se ha pronunciado por una austeridad y por optimizar los recursos públicos y también cuestionar el funcionamiento de estructuras quizás obesas de órganos autónomos, pero también habría que revisarlo en el contexto de cómo evolucionaron y cómo surgieron estos órganos autónomos. La reforma electoral del 2014 pretendió buscar darle facultades al Consejo General del INE para delegar o atraer algunas funciones, tanto de la tarea electoral de los órganos electorales locales, pero también hay que reconocer que el presupuesto del INE se constituye de 3 rubros. El financiamiento principalmente tiene que ver también con la prerrogativa que se otorga a los partidos políticos, tiene que ver con el manejo y gastos del padrón electoral. Ahí se destina un 33% del presupuesto general del INE, que es para dar el servicio a través de los centros de atención ciudadana, en los cuales ahí se expide la credencial del elector con fotografía, con datos biométricos, y que se ha venido perfeccionando como un documento de identidad ciudadana, que por cierto hay que reconocer vino a contribuir para dar certeza a la identidad del ciudadano al momento de votar. Pero este documento tiene importancia relevante, dado que el Estado mexicano no otorga otro documento para acreditar la identidad de la persona y del ciudadano,
Por eso a mí me parece que es injusto establecer que es el órgano electoral más caro del mundo cuando le damos tareas que no solamente son de carácter administrativo, también se expiden documentos como es la credencial de elector y también se prepara y se actualiza la lista nominal al tener que estar actualizando el padrón. Y con esto, pues el gasto corriente del INE, quiero reconocer, se ha ajustado. En los últimos 2 presupuestos hubo un recorte, no se ejercieron cerca de 600 plazas, pero habría que evaluarlo. Yo estoy a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y que sea un órgano electoral ágil y económicamente viable ante un contexto de crisis económica y de pandemia. Gracias, maestro. Doctor Jaime, cuéntenos, por favor, ¿realmente nos sale muy caro a los mexicanos tener un instituto como el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué opina usted? Bueno, sí, ya lo explicaba muy bien el maestro Camerino, como el INE o el IFE antes realiza tareas que no debieran corresponderle a un órgano electoral. En muchos países del mundo, la expedición de la credencial electoral, que en México no solamente es una credencial electoral, sino un documento de identidad, pues corresponde a autoridades diferentes a la electoral. También, por ejemplo, en el tema de fiscalización a partidos y campañas, en muchos países del mundo esos procesos de fiscalización corresponden a tribunales de cuentas, a órganos de fiscalización del Estado, pero no a las propias autoridades electorales. Es cierto, en México el IFE-INE concentra atribuciones que tal vez no debiera tener, que son excesivas, y por eso es costoso. Pero bueno, eso es verdad, no lo desmiento, es correcto, pero también hay gastos que son excesivos. Ha habido una tendencia en los últimos años a incrementar el personal del INE, del IFE. Se ha pretextado para el incremento paulatino de ese personal, las nuevas tareas que le son asignadas en la ley, ¿no? O constitucionalmente, pero sí ha habido una tendencia de incremento al presupuesto para sufragar, por ejemplo, plazas que van increciendo, plazas administrativas, y también pues hay salarios que son elevados en el IFE, ¿no? Yo siempre he dicho que nunca he ganado en mi vida de académico o como funcionario público lo que gané como consejero del IFE. Son salarios muy altos de los consejeros y de los principales funcionarios de esa institución. Entonces, sí es verdad que se podrían hacer ajustes administrativos para que fuese una institución más sobria, más austera, más republicana. Yo creo que eso es posible, ¿no? Creo que la crítica es fundada, tiene elementos para ser fundada cuando se dice es muy caro, y también hay elementos de defensa diciendo, bueno, es que es caro porque tiene tareas que en otros países, en otros estados, no se encomiendan a la autoridad electoral, sino que son funciones que realizan otras autoridades. Pero hay un elemento de verdad en la crítica del presidente que dice que es una institución muy cara. Le agradezco mucho, doctor. Maestro El Joven, estos ajustes que se pudieran realizar, pues nuevo recorte al Instituto Nacional Electoral, ¿afectaría la organización de las elecciones justamente en una situación de pandemia como la que probablemente todavía estemos atravesando el año que entra? Mira, creo que el gran problema que hemos tenido en materia electoral y en toda la arena política en el país es la polarización. Y me parece que nadie tendríamos duda de que defender al INE y darle un presupuesto adecuado contribuye al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Pero me parece que quienes me antecedieron en el uso de la palabra han dado en el clavo. Efectivamente, el doctor Cárdenas hablaba del contexto y creo que siempre el contexto nos permitirá replantearnos al INE. Una cosa es defender al Instituto Nacional Electoral, darle recursos o no, pero al final del día esto no significa ser condescendientes con el Instituto Nacional Electoral. Me
parece que es necesario revisar algunas labores, una revisión del aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral. Efectivamente, nadie dudamos de las tareas que se llevan a cabo en el registro federal de electores, pero también habrá que plantearnos en un futuro poder pasar a una cédula de identidad. Efectivamente, aquí se politiza el tema cuando se habla de el regreso de los datos a la Secretaría de Gobernación o un uso indebido por parte del Ejecutivo Federal, pero me parece que es un debate que tenemos que dar. Otro debate que el día de mañana tendremos que dar, y tú lo has dicho también, Gaby, efectivamente una situación de pandemia que debería de llevar a plantearnos la utilización del voto electrónico. ¿Cuánto esto nos ahorraría en el país y si existen o no las condiciones para poder llevarlo a cabo? También se ha dicho en las materias de fiscalización, ¿cuánto dinero en efectivo no hay en las campañas? Todos sabemos que los topes de gasto son irrisorios cuando en la realidad en el campo se está gastando 3, 4 o 10 veces el valor de una campaña electoral. Entonces me parece que en este sentido debemos apostar por una cultura del diálogo, pero me parece que la cultura del diálogo se da solamente por parte del Instituto Nacional Electoral, sino también por parte de los partidos y también por los actores del actual gobierno. Por lo tanto, lo que yo creo que cuando simplemente decimos que es la democracia más cara porque este aparato cuesta 32,000 millones de pesos, si incluimos también al Tribunal Electoral, y decimos que hubo un recorte el año pasado de 1,071 millones de pesos y que esto afectó la operación del INE, me parece que son cifras alarmistas, sino más bien lo que tenemos que ir atacando es cada uno de los temas que tenemos, porque cómo pedir una cultura del diálogo, por ejemplo, cuando el propio Instituto Nacional Electoral impone un secretario ejecutivo en su momento haciendo un uso de la ley electoral, o por otro lado con las propias declaraciones del Ejecutivo Federal cuando sostiene que el INE no ha llevado a cabo procesos democráticos. Entonces me parece que al final del día es de ambas partes y también de los partidos políticos que se replanteen reducir su financiamiento que está establecido en la Constitución. Por lo tanto, me parece que debemos apostar más al diálogo y menos a la confrontación. Hablaba usted, maestro, de los procesos justamente democráticos, incluso dentro del propio instituto. Pasando a este tema, yo quisiera preguntarles si los nuevos consejeros realmente consideran ustedes que fue democrática su elección. Vamos a empezar con eso, si sí son independientes. Doctor, por favor, deme su comentario al respecto. Sí, mire, yo creo que se hizo un importante esfuerzo en la designación de estos consejeros electorales. Con la reforma de 2014, el método cambió. Participa ahora un comité técnico que evalúa a los candidatos, y ese comité técnico pues plantea quintetas a la Junta de Coordinación Política y esta a su vez al Pleno de los Diputados. Es desde luego un método superior al que existía antes. Por ejemplo, cuando yo fui nombrado consejero, pues sí se trató de un método en donde los partidos se ponían de acuerdo y se repartían el número de consejeros. Ahora existe un mecanismo, un matiz, un mecanismo como es el comité técnico evaluador. Este comité técnico evaluador pues impregna un elemento o incorpora un elemento de legitimidad en la designación de los consejeros. Y creo que en general el nombramiento de los 4 consejeros electorales, de las consejeras y de los consejeros, pues ha sido en general bien visto. Que si es democrático el método. Bueno, nosotros, algunos de nosotros en la academia hemos propuesto métodos distintos de elección de consejeros. Hay, por ejemplo, quien propone un método de sorteo para elegir a los consejeros electorales. Hay otros que insistimos en consejeros que sean electos por los ciudadanos, sin que puedan hacer campaña y sin que puedan o sin que deban ser respaldados por un partido político. Yo creo que sobre el método para elegir a los consejeros electorales seguiremos en los próximos años discutiendo. El que tenemos ahora no es malo, pero desde luego podría ser mejor el método para que hubiese una mayor legitimidad democrática de origen en la elección de consejeras y consejeros electorales. Creo que también en el tema de equidad de género pudo haberse hecho un esfuerzo mayor y elegir a 4 consejeras en lugar de 2 y 2, o de 3 consejeras y un consejero electoral.
pero bueno, no se quiso ir o no se quiso garantizar plenamente ese principio de equidad de género, que hubiese sido importante en la designación de los últimos 4 consejeros electorales. En esta materia de la elección de consejeros o de nombramiento de consejeros, como en otros temas de la democracia y del sistema electoral, pues estamos hablando de procesos históricos. Posiblemente en una próxima reforma electoral se busquen otros métodos para elegir a los consejeros electorales, más democráticos. Le agradezco, doctor. Maestro Aljovín, usted fue candidato a consejero general del INE. ¿Considera que fueron democráticas las elecciones de los nuevos consejeros? ¿Qué opinión tiene al respecto? Mire, mi opinión es la siguiente. Me parece que el método es perfectible. Efectivamente es un método, pero adoleció de algunas falencias. Por ejemplo, en el tema de transparencia, hasta el día de hoy no supieron cuál fue su calificación debidamente fundada y motivada, como dirían los abogados. Me parece que en este punto quedó mucho que desear el Comité Técnico Evaluador. También algunas declaraciones desde dentro me parece que fueron minando el proceso, pero también habrá que reconocerlo, el acuerdo político final que se logró sobre los 4 consejeros, y sobre esto habrá que decir que nadie duda de la idoneidad de los méritos que tienen estos 4 consejeros electorales, pero que no se debe confundir la ciudadanía, que esto no es un cheque en blanco. Se estará atento a cada una de las acciones de los consejeros electorales y nos corresponde a todos, y en su momento también lo dijo Camerino, que esto es una elección de ciudadanos y seremos vigilantes de las actuaciones no solamente de los 4 consejeros, sino de cada uno de los integrantes del Consejo General, y para eso tenemos un sistema que está completamente blindado. Decir que el INE es la última instancia es sobredimensionar la autoridad electoral. Tenemos un tribunal que ha estado emitiendo resoluciones, revoca los propios acuerdos nacionales, y en mi caso, por ejemplo, los del proceso iban a participar, ser consejeros electorales, y al día de hoy el tribunal ha dado la oportunidad de poder participar en estos procesos. Por eso me parece que siempre estos métodos son perfectibles, y creo que en dado caso, si queremos darle un verdadero valor a la decisión del Comité Técnico Evaluador, al final me parece que no debería de pasar por una elección o una votación en la Cámara de Diputados, debería de pasar por un sorteo, porque estamos reconociendo que todas las personas que integran esos finalistas son idóneas para poder acceder a un cargo público. Por eso me parece que debemos ir avanzando en ese sentido para evitar la menor intervención política. Le agradezco su intervención, maestro Aljovín. Vamos a cerrar, por favor, maestro Camerino. ¿Este actual consejo realmente va a garantizar la organización de las elecciones libres y democráticas para el próximo año? ¿Usted qué panorama ve en ese sentido, maestro Camerino? Bueno, yo concedería el beneficio de la duda en términos de que los hechos acreditaran a estos 4 nuevos consejeros con su trayectoria y su independencia y sus perfiles técnicos profesionales puedan coadyuvar a mejorar la calidad de la democracia y mejorar la organización de los procesos electorales en un momento que estamos contra el reloj y en un momento donde la ciudadanía tiene preocupaciones principalmente por la incertidumbre económica y sanitaria. Entonces, me parece que esta elección del 2021 no es una elección ordinaria en momentos, digamos, normales, y tenemos que ser responsables de que la participación democrática de los ciudadanos se siga consolidando. Por eso me parece que poner en riesgo la autonomía y la independencia del INE a todas luces afecta a todos. Yo apuesto a que este nuevo Consejo General del INE aporte y genere mecanismos innovadores, sobre todo para optimizar recursos humanos, recursos económicos, usando las tecnologías de la información, evolucionando a un sistema electoral a distancia con voto electrónico, y más hacer realidad la posibilidad de la urna electrónica, para dejar atrás el método de gastos en papel, en documentos, y hoy pues las circunstancias nos obliga
a innovar. Por eso espero que haya una reforma electoral próxima que dé certeza de cómo se integren los órganos electorales para blindar su autonomía, pero mientras los partidos políticos y los grupos parlamentarios seamos parte de la designación, pues aunque tengamos un comité técnico de evaluación independiente de ciudadanos, finalmente pues pasa por la voluntad de los grupos parlamentarios. Pero gratamente en este proceso que fue judicializado, que casi todas sus etapas fueron llevadas al Tribunal Electoral, iniciando por reconocer los derechos de los ciudadanos no nacidos aquí en el país, pero también cuestionando las quintetas o solicitando revisar exámenes. Me parece que también interactuó más el tribunal en este proceso. Por eso me parece que habría que apostarle a que se fortalezca el Instituto Nacional Electoral y que fortalezcamos la vía democrática para dirimir cualquier controversia de orden político. Siempre será complejo designar consejeros porque es complejo tratar el tema y la tarea político-electoral. Le agradezco mucho, maestro. Tocó usted un tema que me encantaría que desarrolláramos en el próximo segmento. Realizar este tipo de elecciones, hacerlas más digitales, hacer uso de las tecnologías, hacer elecciones a distancia, ¿pondría en riesgo la democracia? ¿Se prestaría a un fraude electoral como lo vienen previsualizando? ¿O todo lo contrario? ¿Sería más certera la votación y la elección y el respeto, por supuesto, a la decisión de los mexicanos? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Qué opinión les merece esto? ¿Ustedes cómo ven el panorama? ¿Les parecería bien? ¿Qué proponen para que podamos salvaguardar la decisión de todos y cada uno de los mexicanos el año que viene? ¿Qué les parece si platicamos de esto en el siguiente segmento? Pero por ahora los voy a invitar y las voy a invitar a que me acompañen al quirófano de Revolución Democrática. ¿Por qué? ¿Qué creen? Sí. Llegó de nuevo el paciente, el de la semana pasada, bueno, llegó peor porque ahora la crisis sanitaria que enfrenta está cada vez más grave, una curva inaplanable con más de 450,000 contagios, ya ni sé, ya perdí la cuenta de cuántas muertes han ocurrido. El chiste es que este paciente nos llega cada vez más y más grave y ahora va a enfrentar un problema más. ¿Cómo le va a hacer con sus elecciones del año que entra? Tenemos que ayudar a este paciente, así que por favor acompáñenme al quirófano y ustedes también ayúdennos a operar a este paciente. Vámonos para allá. Listo, vamos en 3, 2. Por favor, no se me vaya, paciente, enfermera, hay que no hacer shock, aquí hacer algo para revivir este paciente, hay que reanimarlo. Unos toques, no, como unos toques, no un detente tampoco, necesitamos hacer algo más efectivo con este paciente. Por favor, doctor Camerino, dígame qué hacer porque este paciente ya no sé, viene muy grave, la democracia le anda fallando, tiene insuficiencia de presupuesto. Híjole, ¿qué le hago? Hay que reactivar la democracia con más participación y empoderando a los ciudadanos para que la democracia pueda recobrar su vigor y su salud. Perfecto. Doctor Aljovín, deme indicaciones, por favor. Inmediatamente extírpele el ego al árbitro electoral, la declaracionitis y inyéctele austeridad, sensibilidad y sobre todo que vele por el voto de los ciudadanos. Austeridad, pásenme la austeridad para inyectarla, por favor. Me estaba diciendo el doctor Aljovín. Estamos bien austeros. No, como que no tienen austeridad. Eso es austeridad de la austeridad. Tráiganme austeridad para ponerle, por favor. Doctor Camerino, indíqueme qué le hago a este paciente. Doctor Jaime. Hay que ponerle vacunas de esperanza, de conciliación. Necesita vacunas urgentemente esa democracia para que supere el virus del coronavirus, el virus de la desconfianza, el virus de la compra y coacción del voto, el virus del desvío de recursos públicos para fines electorales. Una vacuna potente, doctora. Una vacuna. A ver, pásenme el carnet del paciente, el esquema. ¿Cómo que no tiene ni la del sarampión? No, enfermera, usted está mal. Le dije que se la pusiera. Necesitamos todas esas vacunas que me está diciendo el doctor y no le pusieron ni la de la varicela. Qué bárbara, enfermera, qué bárbara. Ahorita vamos a hablar usted y yo. Maestro, doctor Camerino, por favor, disculpe usted. Se nos perdió el carnet, pero ahorita lo arreglamos. ¿Qué hacemos, doctor Camerino? Vitamina, hay que aplicarle una dosis de vitamina
de fortaleza de cuentas para que haya sobre todo un buen estado de salud y la ciudadanía siga creyendo en el árbitro electoral. Pues voy a hacer todo lo posible, se los prometo. Pásenme por favor el presupuesto, canalícenme a este paciente, inyéctenle más presupuesto, autonomía, tráiganme por favor, enfermera, caramba. Parece que de veras, hijo. Coméntale al paciente, por favor, que si no se cuida, enviamos un médico de Palacio Nacional. Me parece que esa es la única manera en la que hace caso ese paciente. Les prometo que voy a hacer lo posible para que este paciente sobreviva. Gracias por ayudarme y por favor no se vayan a ir por si pasa algo extraordinario. Me tienen que ayudar. Muchas gracias, doctor. Y si no, coméntele que viene la receta del doctor Ackerman. Perfecto. Coronavirus. O la del doctor Gatell, dice acá el enfermero. Gracias. Bueno, yo creo que el propio Instituto Nacional Electoral fue una condición de mucha condición entre las fuerzas políticas que nos permitió llegar a un entorno, a un econo que nos permitió la democracia dentro del país. Creo que, sin lugar a duda, tenemos que tener confianza en este instituto porque fue la creación de todas las fuerzas políticas. En el momento en que se creó tanto el PRI como el PAN, PRD, PT, MC, que en ese momento eran las fuerzas políticas existentes, crearon y coincidieron en la posibilidad de crear una condición distinta y autónoma, que es lo más importante, autónoma, tanto del Ejecutivo como de todas las instancias gubernamentales, que nos permitieran a todas y todos los mexicanos crear y confiar en la posibilidad de que llevaran a cabo nuestro proceso electoral. Entonces, bajo esa tónica y bajo esa condición, creo que el instituto merece y necesita del respeto de la autonomía con la que se formó, con la que se consolidó y con la que todas y todos, tanto actores políticos como mexicanos, le dimos la confianza. Estamos de vuelta con ustedes, lamentablemente pues en la recta final y en el último segmento de su programa del día de hoy. Recuerden por favor compartir este programa, comentarlo. Sus comentarios son valiosos para nosotros, para todos los que hacemos posible este programa, para el equipo de producción que les mandan un saludo aquí todos los muchachos. Gracias por vernos, por aguantarnos, por estarnos mandando sus comentarios. Gracias, de verdad, son valiosos para nosotras y nosotros aquí en el programa y en el partido. Vamos a dar ya paso a la recta final de este programa. Me gustaría mucho empezar ahora con el doctor Jaime. Doctor, ya había yo lanzado más o menos la pregunta al final del segmento anterior, pero me encantaría escuchar su opinión. ¿Cómo va a afectar la pandemia en la organización de unas próximas elecciones que, si bien pues van a ser completamente distintas, un modo muy diferente, dado la situación que vamos a estar enfrentando y que ya enfrentamos en el país? ¿Qué medidas considera usted que debe de contemplarse por parte del INE? ¿Cree que va a haber abstencionismo? Esas son las preguntas que yo le dejo, doctor Jaime, lo escucho. Sí, pues muchas gracias, Gaby, por los comentarios, por las preguntas y por el programa también, por esta invitación. Desde luego que pues serán elecciones atípicas, porque tal vez todavía sigamos inmersos en la pandemia, a menos de que se encuentre en estos meses una vacuna. Eso significa que la autoridad electoral va a enfrentar retos insólitos, retos nuevos, como el, por ejemplo, compatibilizar todo el proceso, toda la organización de las elecciones con las medidas de salubridad general. Seguramente tendrán que pues aplicarse las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, el empleo del gel, por ejemplo, en las casillas. Como se trata de elecciones intermedias, en las elecciones intermedias suele haber menos participación que en las elecciones presidenciales. Entonces tendremos, además de el carácter intermedio de la elección, donde hay poca participación o menos participación ciudadana, alrededor del 40%,
en las elecciones intermedias de este país, del padrón. Entonces, a ese 40% del padrón, pues también tendríamos que incorporar estos elementos de la pandemia, lo que hace presumir que posiblemente la participación electoral pues será inferior al 40%, es decir, habrá un fuerte abstencionismo. Pero desde luego las autoridades electorales tendrán que cumplir con todas las normas que dicte el Consejo de Salubridad General para garantizar la salud de los funcionarios de casilla y también la salud de los votantes que acudirán a las urnas. Entonces, habrá retos, complejidades nunca vistas en la organización de este proceso electoral. Por eso es importante lo que se dijo ya aquí por Jorge Aljovín y por creo que el maestro Camerino y también por ti misma, Gaby. El futuro en los procesos electorales pues tendrá que utilizar las herramientas tecnológicas, las nuevas tecnologías informáticas para poder realizar elecciones. Claro, es difícil que en este proceso electoral 2021 se vayan a realizar o se vayan a aplicar estas tecnologías de la información, pero tal vez en las ciudades grandes, en algunos lugares en donde hay capacidad para implantar estas tecnologías, pues la votación podría realizarse en algunos distritos empleando las tecnologías de la información. Gracias, doctor, por su intervención muy valiosa. Maestro Aljovín, pues mucha gente nos ha escrito sus comentarios también al respecto de esta situación, dándonos a entender que, bueno, pues ahorita que se va a regresar a la escuela, si no hay tecnología para ello, si no se ha implementado lo necesario para que los niños pues tengan justamente este uso de tecnologías para estudiar, pues a la gente tiene la percepción de que se le haría ilógico que sí se le invirtiera y sí se implementara tecnología para elecciones que pudieran mejor posponerse. Yo quisiera que me diera usted, maestro Aljovín, su opinión para que quien lo está escuchando pudiera generar una visión y una postura al respecto. ¿Tienen razón? ¿No tienen razón? ¿Cómo ve usted este panorama y cómo va a afectar este método pues nuevo que se va a tener que usar frente a las elecciones y frente a la pandemia? Efectivamente, las prioridades en el país van por distintos caminos, ¿no? Efectivamente, cuando vemos el tema de las elecciones nos parece que es un gasto excesivo, pero habrá que decirle a la gente que en este sentido el uso de las tecnologías de la información no solamente nos permiten aminorar el tema de la sana distancia, el control de la salud y hacer frente a la pandemia, sino que habrá que decirles también que disminuye los costos de esta democracia. Por lo tanto, habría que replantearnos que efectivamente es una inversión inicial bastante alta, pero en el futuro nos permitirá tener mayor certeza. Pero también habrá que decirles que no solamente se trata de una implementación a rajatablas, sino que es una implementación que irá de forma paulatina, como ya está ocurriendo al día de hoy en Coahuila, en Hidalgo, en los próximos procesos donde habrá un plan piloto de un 10% de las casillas que ya ocuparán el voto electrónico. Efectivamente, me parece que es necesario que todas las necesidades del país se cubran y tendremos que decirle a la gente que estas elecciones además son importantes, porque estamos hablando de la reunión de 15 gubernaturas, 30 congresos locales, más de 1.900 cargos municipal, en total aproximadamente 3.546 cargos que deberán ser renovados. Por lo tanto, habrá que preguntarnos, ¿nuestra democracia vale la pena invertirle y poder tener mayor certeza cuando hoy hablamos de una ola autoritaria? ¿Será necesario entregar mayor pluralismo a nuestro país o permitir que continúe el control de un solo partido político? La gente es la más sabia y ellos decidirán por qué partido político votarán, pero me parece que estas preguntas son idóneas y que creo que tienen un verdadero contexto. Y además me gustaría lanzar un último dato. Cuando los jóvenes también que se podrían preguntar ¿por qué es importante esta elección? Es importante esta elección cuando vemos que la edad promedio de nuestra Cámara de Diputados es de 51 años y entonces habría que preguntarnos cuando la edad media en México es de 27 años, un Congreso 24 años mayor, un Congreso así puede representar verdaderamente
Me parece que en este sentido es por eso que no tenemos estas tecnologías de la información ya planteadas desde nuestra Constitución y menos desde la legislación electoral. Por lo tanto, creo que es necesario que se tome el toro por las astas y comencemos a debatir los temas, porque México está lleno de tabús y al final del día tenemos que comenzar a platicar de estos temas, porque ya no estamos en una lógica autoritaria, sino que debemos insertarnos en las nuevas tecnologías de la información. Así es, maestro, pues ahí están los datos que nos pudieran servir y a quien nos está viendo para generar una perspectiva propia. Maestro Camerino, por favor ayúdeme, ¿qué pasaría en el escenario de que las elecciones se tuvieran por fuerza mayor, que de plano no se pudiera, no hubiera las condiciones óptimas, se tuvieran que aplazar? ¿Qué pasaría? La ciudadanía tiene esa duda, bueno, y si se aplazan, ¿qué va a pasar? Bueno, esto ya se ha debatido en la sesión pasada en el Consejo General del INE, que permitió reanudar y establecer una fecha tentativa de los plazos para reanudar el proceso electoral en Coahuila e Hidalgo, y señaló el día 18 de octubre como el día de la jornada electoral. Todo está sujeto finalmente a que la autoridad sanitaria de este país, que es el Consejo General de Salud, determine si tendríamos que regresar a confinamiento o si no hay las condiciones en estas dos entidades por algún rebrote o por alguna circunstancia que agrave la situación, que esperamos que no. Desde luego que el INE tomó las medidas y los protocolos necesarios, se tiene un consejo consultivo de expertos en el tema sanitario, y bueno, lo que importa es que la democracia no se vea afectada por esta pandemia, y me parece que todos los actores políticos somos corresponsables para que tengamos que llevar a buen puerto la participación de todos los ciudadanos y sembrar la certeza y la confianza, porque este país recientemente tenemos alternancias. Recordemos que ya se dio en el año 2000, que ha habido otro tipo de alternancias en lo local, en las entidades, y hay una esperanza también de que este gobierno federal honre su palabra para que se erradique la compra y coacción del voto, la utilización de programas sociales, que no se direccionen programas como servidores de la nación y no sean estructuras electorales. Por eso vuelvo a repetir, esta democracia se construye por todos, hay que dialogar con todos, y la diversidad en la pluralidad es lo que fortalece a todas las sociedades democráticas. Hay que debatirlo, y yo creo que a estos temas de innovar y de evolucionar para ser un árbitro electoral moderno que siga teniendo el respaldo de la ciudadanía y tengamos elecciones libres y auténticas, aunque prevalece una desigualdad social y económica, que lamentablemente no tenemos el mismo desarrollo humano y social en las regiones de este país. Hace falta más justicia social y no solo democracia electoral. Sería mi comentario. Muchas gracias, maestro Camerino. Me gustaría finalizar con una pregunta antes de escuchar sus conclusiones. ¿Con qué mecanismos cuenta la ciudadanía? Si bien ya ahorita comenzaba usted, maestro Camerino, a decir que bueno, tiene que haber las condiciones, tiene que vigilarse, que se respete realmente. También hay esa incertidumbre por parte de la ciudadanía que quiere exigir que se respete, que se evite la injerencia en el proceso electoral, tanto del gobierno federal, municipal, estatal, como también de la delincuencia organizada y poderes fácticos. Pero estas inquietudes, ¿cómo puede la ciudadanía, con qué medios cuenta para exigir y para vigilar? ¿Realmente solo es ver, solo es escuchar? ¿Cómo puede la ciudadanía participar para evitar todo esto? Doctor Jaime, lo escucho. Y mire, fíjese que desgraciadamente nuestra ley electoral no otorga legitimación procesal activa a los ciudadanos para impugnar el resultado electoral. Usted, por ejemplo, puede observar que en su casilla donde vota existen muchas irregularidades, o hay violaciones a las leyes, hay compra de voto o desvío de recursos públicos,
Y usted como ciudadana o yo como ciudadano, la ley no nos confiere una legitimación procesal para acudir al Tribunal Electoral y pedir, por ejemplo, que se anule la votación en una casilla o en un distrito. La vía que tenemos los ciudadanos, al no tener esa legitimación procesal activa para acudir al Tribunal Electoral, es de otra índole. Podemos presentar quejas, podemos presentar denuncias ante el INE, ante la Fiscalía de Delitos Electorales, la Fiscalía Federal de Delitos Electorales, pero son nuestras únicas vías, además desde luego de otros mecanismos como la observación electoral, que también podemos realizar cumpliendo los requisitos de ley. La denuncia en los medios de comunicación también puede realizarse, o en estas redes sociales también se puede señalar hechos que se consideran vulneran el voto popular, la libertad o la equidad de los procesos. Aquí hace falta, yo creo, en este tema, una reforma electoral o un cambio electoral para empoderar a los ciudadanos, para darles facultades de impugnación sobre los resultados electorales. En este momento, quien puede impugnar legalmente resultados electorales son los partidos políticos y como coadyuvantes los candidatos, pero no los ciudadanos, no los observadores electorales, etcétera. Gracias, doctor Maestro Camerino. Como PRD, usted desde allá donde está, ¿qué le recomienda a la ciudadanía hacer para estar expectante y vigilante de estos procesos que se avecinan? Bueno, pues seguirle apostando a la vía democrática. El PRD como instituto político, desde su creación, vamos a la cultura democrática y al cambio por la vía pacífica, por la vía de las urnas, y más ahora que el país se debate en una polarización. A mí me parece que hay que fortalecer los órganos autónomos electorales. Siempre serán la vía para poder elecciones competidas, pero que se garantice el respeto al voto y que el voto sea libre y auténtico, pero también que podamos recobrar la confianza como ciudadanos, como lo hemos hecho. Finalmente, estos cambios se han dado recientemente por la vía pacífica. Hay que seguir fortaleciéndolo y que sea la competencia electoral la que determine, premie o castigue a buenos jueces, porque finalmente es una elección efectivamente intermedia, pero concurrente. Por primera vez la elección más grande de la historia, por el número de empadronados, de ciudadanos con derecho a votar y ser votados, pero también tendremos partidos nuevos que habría que ver si la ciudadanía les otorga el respaldo popular con su voto, o también qué partidos políticos tenemos que pasar la prueba de las urnas para obtener el registro electoral. Entonces sí es una elección no solo atípica por la pandemia, sino también porque está a prueba la calidad democrática de los nuevos actores que conducen este país y de que realmente sea una elección libre, donde se respeten las reglas democráticas y que esta autoridad electoral venga a garantizar la credibilidad en la vía electoral de México como un aporte al consenso democrático en los diferentes actores en las últimas décadas. Hoy vemos a un Bartlett como funcionario del actual gobierno de la Cuarta T, pero hace más de 30 años lo cuestionábamos por el fraude electoral de 1988. Entonces hay actores que se han reciclado, pero hay que ver si la cultura democrática sigue evolucionando, y yo le apostaría a que todos estamos obligados a promover la cultura cívica y democrática y a empoderar a los ciudadanos. Coincido con el doctor Jaime Cárdenas, hace falta una reforma electoral integral que empodere más a los ciudadanos y que les dé facultades también para que no solo sean observadores electorales, sino también puedan tener la libertad y el derecho para poder señalar e impugnar cualquier proceso electoral que violente las reglas y los valores democráticos en este país. Sería cuanto.
Sin duda alguna, tenemos que seguir participando todas y todos los ciudadanos hasta lograr impulsar esa reforma que se requiere y que nos pueda empoderar para poder participar todavía más profundamente en este tipo de procesos. Hemos llegado a la recta final, así que a mí me gustaría comenzar esta ronda de conclusiones con el maestro Aljobín. Lo escucho, maestro. ¿Qué hay que agregar? ¿Qué conclusiones nos tiene para hoy? Mira, mi conclusión sería que la mejor herramienta que tienen los ciudadanos para este próximo proceso electoral del 2021 es su voto, porque su voto es el único mecanismo para premiar o castigar a un gobernante. En segundo lugar, también debemos decir que tenemos otras herramientas que son la confrontación a partir de mayor cantidad de ideas, de un debate abierto, vigoroso, y por lo tanto creo que también habrá que denunciar las noticias falsas, contrastar información con más información para que los ciudadanos podamos participar y efectivamente, como se decía hace un momento, no tenemos las herramientas necesarias desde el punto de vista jurídico. Es necesario pasar por una reforma electoral que flexibilice, facilite y empodere a los ciudadanos, pero también habrá que decirlo que existían mecanismos creativos. En el año 2006, habrá que decir, no existía un procedimiento especial sancionador que hoy se habla como del Instituto Nacional Electoral, y de manera creativa se creó esa vía para controvertir o inconformarse con determinados actos. Por tanto, creo que en este punto habrá que ponerle la prueba al tribunal para ir abriendo cada vez más el interés de los ciudadanos para poder controvertir, inconformarse con actos de la autoridad electoral, y esto es fundamental. Si queremos un país más democrático, requerimos más información, además más participación ciudadana. ¿Y cómo lo logramos? Haciendo más accesibles las leyes electorales y los actos de nuestras autoridades. Muchísimas gracias por su conclusión. Maestro Camerino, lo escucho. ¿Qué hay que agregar? Sus conclusiones, por favor. Pues a manera de conclusión, yo hago votos porque este próximo proceso electoral de Hidalgo y Coahuila permita salir a los ciudadanos a emitir su voto, y como bien lo decíamos, también cabe la posibilidad de que se sigan posponiendo. Sin embargo, bueno, será la Sala Superior del Tribunal Electoral la que valore si hay las condiciones o no, o si ordena al Consejo General del INE a que replantee o tenga medidas más claras sobre los protocolos sanitarios para poder llevar a cabo la jornada electoral el próximo 18 de octubre. En cuanto al proceso federal del 2020-21, pues ojalá estas 15 elecciones de gubernaturas permita que los ciudadanos realmente hagan un ejercicio de reflexión y de valoración de su voto. Va a haber seguramente coaliciones, alianzas, candidaturas independientes, nuevos partidos, pero lo que importa es que también valoren la trayectoria de los perfiles de los ciudadanos que se postulan por los partidos políticos o como independientes para competir a algún cargo de elección popular, que lo definan con libertad y que ojalá haya las condiciones sanitarias y que no exista la compra y coacción del voto, ni los poderes fácticos del crimen organizado impidan el libre tránsito para instalar casillas o para llegar a emitir el voto los ciudadanos. Esa es tarea también del gobierno federal y de todos los 3 niveles de gobierno, garantizar la seguridad y la paz social para que haya un ejercicio libre y democrático a través del voto. Sería lo que yo esperaría de estos 2 grandes procesos que viviremos como un hecho inédito, y hay que apostar a que sean exitosos. Pues, maestro Camerino, yo creo que tocó puntos nodales en esta próxima elección que se avecina. Vigilar que la coacción del voto, la compra, pues no se aproveche justamente por la crisis que enfrente la ciudadanía, porque como sabemos mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente se las está viendo muy duras en su día a día, y que esto no sea una brecha y una puerta abierta para que la coacción y la compra del voto hagan su papel y pues nos ganen. Y yo espero que no, yo me sumo a ello. Hay que convencer a la ciudadanía de que participe. El gobierno tendrá muchas tareas para vigilar y promover que esto no suceda de ninguna manera, así que bueno, esperemos para ver qué pasa. Doctor Jaime, por favor, regálenos sus conclusiones. Muy breve, Gaby, después de oír a mis colegas de mesa, es cierto, creo en eso coincidir con ellos. Nuestra primera obligación como ciudadanos,
como académicos o como políticos, es luchar para que en las próximas elecciones del 2021 pues se respeten y se garanticen los principios de libertad de sufragio, de equidad electoral. No hay nada más importante que eso. Debemos pugnar para que las próximas elecciones sean libres y sean auténticas, tal como lo establece el artículo 41 constitucional. Y como invitado a este programa que conduce o que coordina el Partido de la Revolución Democrática, quiero simplemente manifestar mi reconocimiento a la tolerancia y al pluralismo del PRD al invitarme a este espacio, porque no, al no ser yo militante del PRD, pues eso habla bien de este partido que da oportunidad a que voces a veces coincidentes y a veces distantes del PRD tengan oportunidad para manifestarse. Muchas gracias y muy reconocido por esta invitación. Pues no me queda más que agradecerles, doctor. Muchísimas gracias a usted. El reconocimiento es mutuo. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en Revolución Democrática. Maestro Aljovín, un placer escucharlo, tenerlo nuevamente en este programa. Gracias por su participación. Le agradezco, Gaby. Un fuerte abrazo. Maestro Camerino, un placer saludarle. Muchas gracias por participar, darse el tiempo de estar con nosotros el día de hoy. Un reconocimiento y nuestra admiración también para usted. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias y gracias al doctor Jaime Cárdenas. Mis respetos, un gran académico y desde luego un actor importante también en la fundación del IFE, hoy INE. Y con Jorge también una experiencia interesante que tuvo en este proceso. Felicidades. Y saludos a los dos, fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a los tres, de verdad, un honor, un placer escucharles y aprender de todos ustedes. Yo creo que así como aprendí hoy, todos los que están viendo el programa lo hicieron. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras y nosotros aquí en este programa de Revolución Democrática. Pero sobre todo, gracias a todas y todos ustedes que hacen posible este programa. No dejen de compartirlo, no dejen de verlo. Si no lo vieron, ya saben, yo soy bien latosa. Se van a YouTube porque ahí está este programa y todos los programas de Revolución Democrática para que los vean en el momento que tengan un tiempito, se ponen cómodos y de verdad aprovechen este tipo de material porque la participación por parte de la ciudadanía es fundamental para que este país siga progresando, avance y de verdad que nos necesita. Participemos en la vida política, social, democrática, económica y hasta espiritual de este país, ¿por qué no? Pero participemos, no nos quedemos nada más viendo, hay que participar. Participar. Yo los invito a ello. Yo soy Gaby Juárez, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo jueves aquí en Revolución Democrática 2.0.